presenciales. Por eso les dimos algunos minutos extras para que pudieran conectarse. Sean todos bienvenidos a esta que es nuestra segunda jornada de la Agenda 2025 de la Cátedra José María de Santes, que como la mayoría de las personas que están presentes saben, fue creada y organizada por la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo el año 2024. O sea, estamos en nuestra Agenda 2025, eh, que lleva por título De la libertad de expresión al derecho a la información, donde lo que buscamos plantear es una actualización del debate en torno a la libertad de expresión como facultad individual, pero que muchas veces es entendida como una concesión del poder político y no necesariamente la mirada que hay desde el derecho a la información, que se entiende como un derecho natural y como un derecho fundamental anterior y superior a cualquier ordenamiento jurídico positivo. Este asunto, o en este asunto, es especialmente relevante en tiempos en que la libertad de expresión, si no está subordinada al derecho a la información, puede derivar en lo que algunos autores han llamado un libertinaje informativo, es decir, en la difusión de falsedades, manipulaciones, pseudomensajes y todas estas circunstancias en las cuales lamentablemente todos los días aparecen nuevos antecedentes. De entre los diversos temas que emanan de esa idea basal, ¿verdad? Cuando hablo de libertad de expresión y derecho a la información, emerge nítido el asunto de la autorregulación o también llamado autocontrol. Una profunda reflexión en torno al papel de la autorregulación en la actividad informativa, especialmente en su obra El autocontrol. En ella, De Santis sostiene que el ejercicio responsable del derecho a la información no puede depender exclusivamente de mecanismos externos de control, sino que debe apoyarse en una ética profesional interna asumida libremente por los informadores. Esta autorregulación, lejos de ser una forma de censura, representa, dice De Santis, una expresión madura de la libertad entendida como un medio para realizar el derecho y no como un fin absoluto. Para De Santis, la autorregulación no es una simple lista de normas, sino que una actitud ética que nace del reconocimiento de la dignidad humana y de la función social de la información, aspectos que tantas veces hemos profundizado en nuestras clases. La libertad de expresión en este marco se convierte en una herramienta al servicio del derecho a la información que es de raíz natural y supraconstitucional. Así, el autocontrol profesional se presenta como garantía de calidad democrática, pues asegura que la información no se degrade en espectáculo ni se someta a intereses ajenos al bien común. Como todos nuestros alumnos y nuestros invitados externos saben, en esta oportunidad o para tratar este tema tenemos dos buenísimos invitados. En primer lugar, Liuba Yes Fernández de la Reguera, que es presidenta del Consejo de Ética de los Medios de Comunicación, y nos acompañará en los comentarios profesionales Iván Martínez Calisto, que es periodista y editor del diario Mercurio. Los dos ya están conectados, así que les agradecemos por el interés en primer lugar y por el tiempo, que en los tiempos que corremos es la mejor donación, el mejor regalo que se puede hacer a otras personas, en este caso los alumnos. Vamos con chilena con una sólida trayectoria en el estudio y promoción de la ética en los medios de comunicación. Su formación profesional comenzó en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde obtuvo el título de periodista y continuó con estudios de magíster en sociología en esa misma casa de estudio. A lo largo de su carrera ha combinado la labor académica con la investigación aplicada, enfocándose especialmente en social de los medios de comunicación y el impacto de la comunicación en la esfera pública. Ha sido profesora de la Facultad de Comunicaciones de la PUC, donde ha formado a generaciones de periodistas con una mirada reflexiva y comprometida con los valores democráticos. También ha impartido clases en la Universidad Alberto Hurtado, contribuyendo allí al desarrollo de programas de formación en comunicación y ética. Además de su rol académico, Liu ha desarrollado otros múltiples roles, como por ejemplo es investigadora del Centro de Políticas Públicas de la UC, participando en proyectos que vinculan la comunicación con el fortalecimiento institucional y la participación ciudadana.
Hoy día nos acompaña principalmente a partir de su rol como presidenta del Consejo de Ética de los Medios de Comunicación de Chile, donde Liuba lidera una instancia clave para la autorregulación de los medios, promoviendo estándares de calidad, veracidad y respeto en el ejercicio del periodismo. Primero vamos a tener su exposición y luego nos va a acompañar Iván con, como bien dijimos, con los comentarios profesionales que esperamos den pie para las preguntas y la interacción con nuestro público y con nuestros alumnos. Liuba, adelante. Y muchas gracias a los dos por acompañarnos. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a la Universidad del Desarrollo por esta invitación y por la creación de esta cátedra que lleva el nombre de José María de Santos, que es uno de las guías que hemos tenido yo absolutamente como periodista, sobre todo como en mi formación como docente de ética de las comunicaciones hace ya un buen tiempo. Es un referente al que uno recurre permanentemente y estoy muy contenta de estar aquí para hablarles de autorregulación, que es algo en lo que creo fervientemente, digamos, y no solo porque soy parte de un honorable consejo al que también pertenece Fernando Gutiérrez, que es el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación, y que presido actualmente. Quiero, bueno, agradecerle a todos los que están y todos los y las que están presentes en esta conversación. Quiero compartir una presentación que es más que nada ahí estoy enviando a Fernando para poder, no me deja compartir. Es más que nada una guía para lo que yo les quiero contar hoy día, de lo que quiero hablar, para acercarlos más bien a lo que es la autorregulación, que es un concepto que es muy desconocido cuando uno no está trabajando en el periodismo cotidiano, digamos, permanente, y que es conocido por los alumnos cuando tienen cursos de ética, principalmente ética periodística, pero en general no es algo de lo que estemos hablando y es algo con lo que convivimos todo el tiempo. No sé, Fernando, parece que tengo que... Ahí, dame un segundo, pero no importa. Puedo partir contándoles que, tal como decía Fernando, la autorregulación es un concepto que tiene que ver con el autocontrol. Este autocontrol no es un autocontrol de los periodistas en tanto seres humanos, sino que de los periodistas en tanto periodistas. Y como tal, es un concepto fundamental para garantizar el ejercicio libre de nuestro trabajo. Por eso está tan vinculado además al derecho a la información y a la libertad de expresión. Pues en la medida en que podemos... ahí está, gracias Fernando. Eh, podemos, digamos, nos autorregulamos, también estamos protegiendo y garantizando el derecho a la información de las personas porque estamos haciendo un periodismo de mayor calidad. Eh, Eso. Si quieres tú, Fernando, la puedes poner la primera diapositiva, yo voy avanzando, no te preocupes porque creo que Denme a mí un, me gusta denme un hacerlo. minuto ¿Quieres y que pruebe yo? yo la comparto por ti. Denme un minuto. Ya. Bueno, como les decía, este concepto no es algo que haya surgido en el siglo XXI ni que se nos haya ocurrido ahora en el último tiempo, sino que es un concepto que surge de una discusión y reflexión sobre el periodismo que a lo mejor algunos de los alumnos han escuchado de una comisión que mis colegas, digamos, de la misma edad o un poco mayores me dicen, pero esa comisión es tan antigua de una comisión llamada Comisión Hutchins, que surgió en la Universidad de Chicago a mediados del siglo XX, en un momento en que era necesario discutir sobre qué estaba haciendo el periodismo, ¿ya? En una de las clases más recientes que tuve con mis alumnos de ética de las comunicaciones en la Universidad Católica, yo les decía que el periodismo en general, siempre, desde incluso antes de que yo lo estudiara, siempre está en crisis. Y está en crisis porque el periodismo, como la vida misma, es sumamente dinámico. Entonces tiene que irse adaptando a los cambios que van ocurriendo. Y no solo a los cambios tecnológicos, sino que también a los cambios históricos, a las distintas cosas que van pasando y que van determinando y delimitando el ejercicio periodístico. Y en ese sentido, puedes avanzar más, Fernando, gracias.
Esta comisión Hutchins surgió en un momento de crisis, una de las muchas crisis del periodismo, que era el cuestionamiento a qué está haciendo el periodismo en la posguerra. Estamos hablando de después de la Segunda Guerra Mundial, que estaba más preocupado de vender periódicos que de representar a la sociedad. No porque no quisiera, sino que porque era una tendencia también muy probable que tenía que ver con un estado de las cosas en el cual las personas querían distraerse o evadir y concentrarse más en temas atractivos, impactantes, que en las noticias mismas. Pero después de un tiempo las personas, la misma sociedad va exigiendo, y así lo ha hecho la historia del periodismo en general, va exigiendo que el periodismo se haga cargo de lo que nos prometió. Y lo que hemos prometido en los periodistas y que es lo que arrastramos quienes lo ejercemos diariamente, es una responsabilidad social. Y esa responsabilidad social es nada más ni nada menos que cumplir con un acto de justicia que es satisfacer el derecho a la información de todas las personas. Y eso ha sido delegado, por lo tanto, es algo con lo que nosotros estamos todo el tiempo, lo tenemos en nuestras manos y tenemos que cuidarlo. Y la autorregulación es un concepto y es una forma fundamental de seguirlo protegiendo, ¿ya? Ante esta exigencia de cambio en el periodismo, de que se hiciera cargo de los temas que estaban ocurriendo y que reflejara lo que la sociedad necesitaba, surge esta comisión Hutchins que propone, entre muchas cosas, pero con un titular muy clave, un periodismo socialmente responsable que se autorregule. Cuando uno habla de un periodismo socialmente responsable, piensa en piensa en algo que es obvio. Es obvio que el periodismo es socialmente responsable. Sí, pero nunca está de más volverlo a decir o recalcarlo. Y que se autorregule. ¿Qué significa eso? Que se hace cargo de sí mismo. ¿Qué significa eso? Que tiene que hacer las cosas de tal manera, entendiendo un deber ser y una forma ética, una práctica ética, para que no caiga en una crisis en la cual la sociedad pueda exigir que otro se haga cargo del periodismo. ¿Sabe qué? El periodismo lo están haciendo tan mal, no nos están informando, necesitamos que alguien se haga cargo y le diga a los periodistas lo que tienen que hacer. Eso es lo que no debe pasar, ¿ya? Y es por eso que la autorregulación surge como una necesidad del periodismo, de la cual tiene que hacerse cargo, y tenemos que hacernos cargo todos los que estamos dentro del ecosistema informativo hoy, ayer y siempre, para que nadie, entiéndase, ninguna organización, ningún poder del Estado, ninguna institución pueda creer que puede opinar y decirnos cómo tenemos que hacer nuestro trabajo. Voy a citar a uno de nuestros premios nacionales de periodismo, que es Ascanio Cavallo, que también es consejero de nuestro Consejo de Ética, que tiene una vastísima carrera periodística, y él en una entrevista que dio hace un par de años, dijo, yo prefiero al Estado lo más lejos posible del periodismo. Y yo sumaría que al Estado y cualquier otro tipo de institución u organización que crea que puede decir qué es el periodismo y cómo lo tenemos que realizar. Pero para que eso ocurra, nosotros también tenemos que asumir una responsabilidad, ¿ya? Ahora, ¿cómo se define esta autorregulación? Uno puede, en términos simples, decir que es un conjunto de políticas y procedimientos que guían a los diversos órganos de decisión de un medio de comunicación, donde está la administración, la dirección y también la parte editorial, para decir cómo debe ser ese trabajo, ¿ya? En un sistema actual, en un sistema democrático en el cual el periodismo solamente puede vivir, ¿no? Si no, de lo contrario no podría ser periodismo. Es necesario que exista un sistema, obviamente, de medios libre y pluralista, no solo plural de diverso, sino que también donde exista pluralismo, que exista la capacidad de conversar, y que entendamos todos estos medios que están aquí existiendo o coexistiendo, que deben ejercer su labor con responsabilidad. Parte de esa responsabilidad es asumir la autorregulación. Puedes pasar a la siguiente, Fernando, gracias. La autorregulación, ustedes dicen, ¿cómo lo hacemos? En el estudio de la autorregulación, obviamente más en términos más académicos, se habla de ciertos organismos independientes y externos que pueden aconsejar y guiar el trabajo periodístico. Y también se habla de mecanismos internos de los medios que permiten que
sigan en estos, digamos, en estos consensos o lineamientos éticos necesarios para contribuir con un periodismo de calidad, como podrían ser desde línea editorial, orientaciones programáticas, manuales de estilo, la misma figura, por supuesto, de los editores. Eso es parte de la regulación interna. Pero la autorregulación del periodismo propiamente tal viene de entes autónomos, que ya les voy a decir en Chile cuáles son los que funcionan y los que están, digamos, a los que se recurre permanentemente, y que permiten que el periodismo, digamos, se regule a sí mismo. Aquí citando de Sante, esto que fue citado por Ormazábal en 2024, dice, para De Santis no solo se justifica para hacer frente a otras regulaciones externas, la autorregulación, sino en beneficio del interés público al que la prensa debe servir, a través de una capacidad de control sostenida en el tiempo por medio de normas y pautas de comportamiento que se mantienen de manera estable y que son voluntarias entre quienes participan en el proceso de comunicación. La experiencia en el periodismo obviamente nos va acercando a esas pautas de comportamiento y normas que todos aceptamos, ¿ya? No es que un medio de comunicación tenga una visión sobre cómo proteger o no proteger a los menores y otro medio tenga otra distinta, sino que hay un consenso independiente de la pluralidad de medios que existan ya en nuestro ecosistema informativo. Sigamos, Fernando, gracias. Liuba, quizás si pudiéramos pedirle a alguno de los alumnos que nos confirme de que están viendo La presentación. la lámina que estamos mostrando, la que dice para De Sante 1973. Sí, Sí se ve. Ok, sí se ve. gracias. Vale, Gracias. muchas gracias. Voy a la siguiente. La anterior, gracias. Estos son algunos mecanismos de autorregulación en Chile. Quizás el que más conocen y porque está muy asociado a la televisión y que tiene bastante visibilidad, porque, ojo, que es el Consejo Nacional de Televisión, regula el correcto funcionamiento de la televisión en general, ¿ya? No solo desde lo periodístico, sino que desde la televisión en tanto entretención, educación e información. eh, Convive con ese consejo, el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación Social, que surge después, digamos, con el retorno a la democracia en el año 90 desde la Federación de Medios de Chile, que también surge en esa fecha, con mucha fuerza, con el interés, por supuesto, de hacer una distinción importante entre el papel del periodismo durante la dictadura, ¿no?, de Augusto Pinochet y lo que empieza a darse desde el 90, el año 90 en adelante, que hay un periodo de transición y sabemos que después ya se va avanzando en una democracia que va garantizando, no inmediatamente, porque obviamente había bastantes cosas que todavía tenían que acomodarse, un periodismo libre, ¿ya? Y una libertad de expresión total y completamente garantizada, así como el derecho a la información. Este Consejo de Ética funciona desde el año 90 como un grupo de consejeros formado por personas principalmente asociadas al mundo de la academia o que estuvieron y tuvieron trayectorias importantes en medios de comunicación social. No forman parte del Consejo de Ética, por ejemplo, personas que estén ejerciendo cargos en algún medio, sea radio, televisión, prensa escrita, porque obviamente tendría un conflicto de interés, ¿ya? Este grupo de personas, y también hay ex miembros de la Corte Suprema, no solo hay periodistas, también hay abogados, en ese grupo, han existido históricamente, eso se ha ido renovando con el tiempo. eh, y bueno, los nombres de Fernando, de María José Labrador, que también es de la Universidad de Desarrollo y mío, son parte de ese recambio, ¿no? ¿Y cómo funciona? Es un consejo que, así como ustedes deben conocer el Consejo Nacional de Televisión, donde se denuncia sobre situaciones que van contra el correcto funcionamiento de la televisión, el Consejo de Ética lo que recibe son denuncias que tienen que ver exclusivamente con faltas a la ética periodística, ¿ya? Al trabajo periodístico que se debe hacer en tanto medios de prensa escrita, digitales,
radio y televisión, pero insisto, netamente periodístico. Y otro mecanismo de autorregulación que también se considera que no es consultado por todos porque responde al Colegio de Periodistas, que no te exige estar colegiado para usarlo, por supuesto, pero quizá no es de alto de conocimiento tan masivo, ya como como un código de ética propiamente tal, pero el Colegio de Periodistas lo pone a disposición y lo va actualizando en la medida en que, bueno, también van pasando cosas que nos hacen, que hacen que los periodistas tengamos que mirar cómo afrontar ciertas situaciones. Estos mecanismos de autorregulación, yo voy a centrarme principalmente en el Consejo de Ética, que me parece que representa absolutamente lo que es la autorregulación o la idea de la autorregulación, es que surge de la Federación de Medios de Chile con el objetivo de que se regulen los medios a sí mismos. Y por lo tanto, eso implica algunas cosas que no son cómodas, ¿ya? Y es primero estar dispuestos, y esto es algo que decidió la Federación de Medios, no se nos ocurrió a nosotros, que los medios que están federados asumen que una petición de corrección o de rectificación o de reconocimiento de algo que no se hizo correctamente en términos de ética periodística deben ser asumidos como tal, o sea, el medio debe reconocer su error y debe publicar una resolución del Consejo de Ética. Si yo les digo esto, a lo mejor ustedes dicen, ya, pero eso, ¿qué tanta relevancia tiene? Es mucho más importante quizás que te multen o que te cobren. La verdad es que no. El Nacional de Televisión, por ejemplo, puede multar y exigir pagos a la televisión por cualquier tipo de programación que vaya en contra de, digamos, del correcto funcionamiento de esta. Y ese pago se realiza y la vida sigue igual. Lo que le duele, y nos duele a los medios de comunicación y sobre todo a los periodistas, es que cuando cometemos un error tenemos que reconocerlo y tenemos que reconocerlo públicamente. A nadie le gusta reconocer un error. Y éticamente eso es muy duro, ¿ya? Y eso es algo que le da fortaleza, por supuesto, al Consejo de Ética como un tribunal de honor y al mismo tiempo, no, digamos, puede ser una dificultad con los mismos medios, ¿no? Y eso es algo que nosotros tratamos dentro de nuestro sistema periodístico informativo de solucionar. Puede seguir, Fernando, para no alargarme demasiado. Em, bueno, voy a decir cosas que un poco ya deben haber escuchado ustedes en sus mismas clases, quizás en cátedras previas de esta misma índole, pero nunca está más decir que la libertad de expresión es valiosa para la democracia, permite la discusión abierta. John Stuart Mill, como un gran defensor de la libre expresión de las ideas, plantea como la gran importancia de este poner sobre la mesa las ideas diversas, ¿no? Y escucharnos y no silenciarlas, es que con eso podemos alcanzar la verdad, que es algo que a los periodistas nos motiva y nos moviliza todos los días. La libertad de expresión permite promover la tolerancia y la aceptación del pluralismo, entendiendo el pluralismo como una capacidad casi solidaria, diría yo, de poder escuchar al otro, sobre todo en los tiempos que corren. Y ahí, claro, al mismo tiempo es un desafío para la libertad de expresión hoy que se promueva esa tolerancia y no se haga todo lo contrario. Al mismo tiempo sustenta nuestra autonomía personal porque obviamente es un derecho fundamental del ser humano que nos permite también relacionarnos con otros, entender a la sociedad, a nosotros mismos y a la larga tomar decisiones, clave para la participación social y garantiza en su definición de la Declaración de Derechos Humanos el acceso a la información pública. Sigamos, Fernando. Para el periodismo, la libertad de expresión, primero antes de hablar de los desafíos propiamente tales, obviamente la libertad de expresión, como todo derecho, no es un derecho ilimitado. Nosotros no tenemos derecho a decir todo cuando queramos y como queramos. Lo sabemos, conocemos que hay límites. Hoy, sobre todo, hay una discusión que va más allá de la discusión pública que es a través de los medios de comunicación e incluso de la esfera pública como la conocíamos antes, y están las redes sociales, en las cuales parece que hay una gran democracia, ¿no? Para decir todo lo que queremos decir, pero eso tiene consecuencias y tiene limitaciones, tiene limitantes más bien, o alcances.
Entonces, en ese escenario, la autorregulación para el periodismo necesita fortalecerse y, digamos, porque en la medida en que se fortalece la autorregulación, también el periodismo fortalece su calidad y su confianza o credibilidad hacia el resto. Nosotros hoy estamos viviendo una crisis nueva, tenemos que el periodismo ha tenido crisis siempre desde que existe, insisto, y nuestra crisis hoy tiene que ver con la erupción de las redes sociales, que no solo nos ha quitado espacios, sino que también se ha adueñado de conceptos que no le corresponden, por ejemplo, como el de la información. ¿Ya? Y que no están corregidos y que no se pueden corregir porque esto es un mundo muy grande, ¿no? El de las redes sociales, donde uno lo puede estar diciendo, eso no es información, eso es comunicación. Y al mismo tiempo, el mismo devenir de los acontecimientos, del desarrollo histórico a nivel de nuestro país y a nivel mundial, también le ha quitado un espacio a los medios de comunicación que están luchando contra lo digital y también para tratar de vivir ahí mismo, de convivir con ellos, y ha entrado la desinformación. Entonces, estamos en un escenario súper complejo para el periodismo. Al mismo tiempo, los periodistas, y estos se han hecho estudios, digamos, se están haciendo estudios cada vez más marcados, sobre todo en Chile, donde antes en nuestro tema de la seguridad física de los periodistas, claro, existía, pero era una preocupación que surgía por situaciones puntuales que habían ocurrido. Pero desde el estallido hasta hoy, digamos, eso ha ido cambiando, ha ido aumentando la inseguridad de los periodistas que se han visto amenazados en diferentes contextos y de alguna manera también se les ha etiquetado políticamente, ideológicamente, y eso también resta credibilidad al periodismo. Al mismo tiempo, hay amenazas importantes para el pluralismo con digamos, la cámara de eco, que significa las redes sociales como grandes, digamos, difusores de discursos de odio. Y es muy importante que el periodismo refuerce su función de perro guardián, que yo creo que uno cree que está debilitada hasta que de repente aparece una investigación, surge una investigación periodística que vuelve a decir, oiga, esto usted no lo sabría si los periodistas no hicieran este trabajo. ¿Ya? Y me puedo remitir a hitos bien importantes que han ocurrido en el último tiempo aquí en Chile, y sin ir más lejos, hace poco con una investigación de un canal de televisión sobre efectivamente el papel que están cumpliendo las cuentas creadas por simpatizantes de distintos, digamos, partidos políticos y que están tratando de ensombrecer la transparencia necesaria para poder tomar decisiones para votar. Y otro desafío importante es actualizar los mecanismos de regulación interna que tienen que ver con líneas editoriales, orientaciones programáticas. ¿Se están actualizando los medios? ¿No se están actualizando los medios? ¿Cuánta discusión y reflexión editorial se está dando? ¿Eso ha aumentado? ¿Se ha especificado, digamos? Etcétera. Sigamos, Fernando. Podemos pasar a la próxima. Y bueno, y en ese sentido, el control y la rigurosidad siguen siendo fundamentales para el periodismo. Quiero decir que estoy hablando muy desde nosotros, muy desde el trabajo periodístico. Esto es absolutamente interno, es totalmente necesario. Iván, puedes desarrollar eso mucho mejor, probablemente porque tú más inmerso en un mundo profesional del día a día, ¿no? Del periodismo. Yo me muevo más, estoy en lo académico y estoy mucho más dedicado hoy día a la verificación, que es súper relevante en los tiempos que corren, combatiendo la desinformación. Pero obviamente el control y la rigurosidad siguen siendo claves y en ese sentido tenemos que ser capaces de ver el valor de la autorregulación y entender muy bien que en la medida que la autorregulación exista, nosotros también podemos seguir trabajando de manera independiente. Pasemos a la siguiente. Y creo que esto es la clave de lo que yo les quiero decir, ya que finalmente
si nosotros, los periodistas y el ecosistema informativo, no entendemos y no valoramos en lo que es la autorregulación, alguien más va a querer regularnos, decirnos cómo trabajar o frenar nuestras investigaciones o decirnos que debemos dejar fuera fuentes o que debemos desestimar pautas. em, y la verdad es que no queremos eso. Queremos que nos impongan temas, fuentes, puntos de vista. No, nosotros no somos, no hemos sido formados para eso. Hemos sido formados para ser capaces de conocer una realidad, seleccionar, escribir, redactar mensajes, construir mensajes relevantes, importantes, pues, digamos, con una gran relevancia, digamos, con un gran impacto público, que permitan a las personas tomar sus propias decisiones. Y no queremos que se inspiren leyes, que se promuevan formas de controlar el trabajo periodístico, porque el trabajo periodístico tiene que controlarse a sí mismo y regularse a sí mismo. Creo que eso es lo fundamental y en la medida que eso ocurra también se contribuye a la libertad de expresión y al derecho a la información de las personas. Y no me quiero alargar más porque Iván también tiene que algo, más que algo que decir, y ustedes tendrán preguntas que hacer y ahí podemos profundizar en algunos de estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, Liuba. Sí, seguramente que van a haber muchas preguntas de los alumnos, eso es lo que esperamos. Como bien tú lo señalabas y dije yo al principio, nos acompaña en esta oportunidad también, y ahí quizás hacer una pequeña, no aclaración, sino que hemos tratado siempre que además de la exposición académica, la reflexión vaya siempre acompañada de la opinión de aquellos que están en el periodismo diario, ¿verdad? O sea, estos mundos que a veces se perciben como un poco antagónicos, ¿verdad? Quienes están en las aulas, en las universidades y quienes están en los medios de comunicación. La idea es que la cátedra de Santos se encuentren y que justamente podamos generar conocimiento y reflexión a partir de ahí. Iván Martínez Calisto es periodista chileno con una sólida carrera en el ámbito de la prensa escrita y la formación académica. Iván es titulado en periodismo y ha desarrollado una trayectoria marcada por el rigor informativo, el análisis político y el compromiso con la calidad editorial. Actualmente se desempeña como editor del Cuerpo Nacional del diario El Mercurio de Santiago, uno de los medios más influyentes de nuestro país, como ustedes bien saben. En este rol ha sido responsable de la cobertura de temas de relevancia nacional e internacional, incluyendo procesos electorales, debate legislativo y acontecimientos históricos. La experiencia de Iván también incluye actividades como corresponsal internacional y ha participado en programas académicos en el extranjero, incluyendo talleres en la Brigham Young University en Estados Unidos, lo que ha enriquecido su perspectiva sobre el periodismo global y que lógicamente le dan mayor realce todavía a la opinión que vamos a escuchar en esta oportunidad. Iván, adelante. Todavía no te escuchamos, yo al menos. Ahí aparece con el micrófono apagado Y ahí se y escucha. ahora aparece. Ahora sí, Iván. Perfecto. Ahora sí, sin ningún problema. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Gracias a Liuba por sus palabras, que suscribo plenamente. Cada lámina y cada palabra que ha compartido con nosotros me parecen totalmente atingentes a lo que está sucediendo. Y saludos también a los alumnos que están conectados, entiendo, en Santiago y en Concepción y Así es. tal Sí. vez en alguna otra ciudad. Saludos para todos desde un frío Santiago. Em, bueno, tratando de aportar la perspectiva que vivimos en el día a día, yo, aparte de suscribir totalmente lo que planteaba Liuba, quiero decir que este desafío de la autorregulación es permanente, eh, es diario y llega a nuestros escritorios, a nuestros computadores varias veces al día, porque lidiamos con distintos hechos informativos que cada uno en sí mismo supone un desafío en esa materia. Sin ir más lejos, si echamos el reloj un poquito para atrás, solamente en el pasado reciente, por ejemplo, aparte de enfrentarnos al tema que puso sobre la agenda el reportaje que comentaba Liuba sobre el uso de bots en el contexto de la campaña electoral, donde por un lado, como suele ocurrir, se atacó al mensajero y se cuestionó el trabajo realizado por Chilevisión, sacando a la luz
el hecho de que un periodista que trabaja ahí como editor tiene algún parentesco con una de las candidatas y eso puso un manto de duda. El canal tuvo que salir a explicar que ese profesional no había tenido nada que ver en la elaboración de ese reportaje. Pero al mismo tiempo nos estamos viendo desafiados por un caso que ocurre muy poco en Chile, que es lo que sucedió en el Hospital Base de Osorno o en su departamento de informática. Ustedes habrán visto en distintos medios publicado un caso realmente insólito, protagonizado, por lo que sabemos hasta ahora, por 4 funcionarios del hospital que cometieron literalmente actos de tortura contra uno de sus compañeros que trabajó ocasionalmente con ellos y que la verdad era sometido a vejámenes que son inimaginables en personas adultas, e incluso lo grabaron. Y ese material llegó a disposición de los medios y veíamos escenas de personas que estaban eh, humillando a un compañero de trabajo, que lo estaban, eh, le estaban cortando el pelo, lo estaban sumergiendo bajo una llave de agua, le envolvían la cara con algún tipo de, no sé bien si es un plástico o algo por el estilo, y que le aplicaban una especie de secador de vapor o una plancha a vapor, algo por el estilo, en el cuerpo. Eh, y eran brutales las imágenes, y entonces eh, uno empieza esa discusión dentro del medio, bueno, ¿es necesario dar esto? ¿Contribuye a que la sociedad entienda de mejor forma lo que pasó en el Hospital de Osorno? Pero además de esa reflexión interna, al mismo tiempo está sucediendo que esas imágenes ya están siendo reproducidas por redes sociales o por otros medios, y entonces aquí el que pestañea, pareciera ser que el que pestañea pierde, y si nos demoramos demasiado tiempo en reflexionar sobre esto y tomar una decisión, vamos a quedar atrás en la misión de informar al público de lo que está sucediendo. Em, y así pasó nada más la semana anterior. Entonces, esta es una lucha o un tema que nos desafía permanentemente. Cada situación es muy... Entonces, asumiendo un poco esa compleja realidad, tenemos que tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Y en esa línea yo plantearía 5 conceptos que creo que debemos respetar eh, constantemente en el intento de salir adelante con nuestro deber de informar, pero también con una autorregulación que sea eficiente en términos de cautelar todos los valores que ya mencionó el Liuba y de cumplir con el deber informativo que tenemos hacia la sociedad. Uno, yo diría que la veracidad de lo que transmitimos es irrenunciable. Tienen que ser hechos correctamente verificados, si es necesario a través de 2, 3, 4 fuentes, pero hechos que sean irrebatibles para que la información que publiquemos realmente cumpla con su propósito, le sirva a la gente que la reciba y además se distinga del murmullo constante de información o desinformación que siempre está circulando en torno a los temas principales sobre los cuales se debate en la sociedad. El segundo diría la honestidad profesional. Es muy importante serlo y demostrarlo en el ejercicio del periodismo. Cuando uno está inmerso en la rutina o en el deber de la información diaria, del momento a momento, como les decía, es súper difícil cumplir con todos los estándares en cada información que uno emite o que uno publica constantemente, porque las condiciones ideales eh, se dan pocas veces. Más bien lo habitual es que sean condiciones adversas, en que no podemos acceder a tiempo a la fuente que necesitamos, a la última fuente que nos hace falta para poder corroborar una información, mientras por otro lado ya se están publicando luces de eso. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Salimos primero o salimos mejor que los que ya salieron? Y creo que esa es una pregunta también súper atingente para hacerse dentro del medio cuando se está en una situación de ese tipo. El tercero es la rigurosidad y la precisión en los datos que uno entrega como periodista. Creo que ese es un valor que está hoy día
debilitado. Creo que por la premura de publicar información o de ganarle a las redes, de repente no somos todo lo prolijos que deberíamos ser cuando informamos, y creo que esa es una característica que el periodismo profesional no debe avanzar, sino que al contrario debe luchar por ella constantemente. Solo para aterrizarlo y para poner un ejemplo, vienen a mi mente 4 conceptos que escuchamos a diario, sobre todo en informaciones que tienen algún componente judicial o legal, que son las palabras detenido, imputado, acusado y condenado. Son 4 palabras que significan cada una algo distinto. Eh, 3 de ellas no implican culpabilidad. 3 de las 4 no implican la culpabilidad de una persona respecto de un hecho ante el cual se le está investigando. Solo la última, condenado, implica que un tribunal de la República encontró que una persona era culpable de algo. Las 3 primeras, detenido, imputado y acusado, todavía están protegidas, o la persona está protegida por la presunción de inocencia. Eh, ¿Cómo transmitimos eso a los periodistas para hacerle entender al público que una persona está siendo investigada o imputada por un hecho o incluso acusada ya de cara a un juicio oral, pero eso no significa que sea culpable? Es un reto gigantesco, sobre todo cuando esa persona entra a un tribunal con un peto amarillo que dice imputado, esposado, custodiado por 2 gendarmes. Visualmente, la imagen, la carga que tiene esa imagen es muy fuerte, y la gran mayoría de las personas entiende que esa persona es culpable de aquello que lo llevó al tribunal. Pero un periodismo responsable y profesional tiene que encontrar el segundo en televisión o radio, la línea en un diario impreso o en internet, de hacerle ver a la gente que, ok, esta persona está siendo investigada, pero aún no es culpable. Un tribunal en cierto momento va a decidir si lo es o no, pero mientras tanto es una persona que está siendo investigada, que está siendo sometida a un juicio, pero que no necesariamente es culpable. Después, cuando se producen fallos que van contra el sentido que la gran mayoría de la gente se formó a raíz de las imágenes previas, tenemos un problema serio, porque la gente cree que la justicia operó mal, se equivocó o operó a favor de alguien por algún interés en particular. Entonces, a eso voy, que esos retos son diarios. En el mismo caso de Osorno, el día viernes tuvimos la audiencia de control de detención de los 4 personas que están siendo investigadas por estas torturas. Fueron llevadas al tribunal, esposadas. eh, el tribunal prohibió difundir imágenes de sus rostros, y estaban ahí sentados en una banca, muy cabizbajos, para que las cámaras no los grabaran ni los fotógrafos pudieran captarlo, y esposados. Entonces, con una actitud de alguien como que se está escondiendo y que tiene las manos esposadas, la imagen, la carga que el público se hace de ese caso de que esas 4 personas son culpables de lo que hicieron es muy fuerte, y es probable que lo sean. Pero por el bien de nuestro sistema legal y del funcionamiento de las instituciones del país, tenemos que entender que hay una presunción de inocencia que se extingue recién al final de toda investigación judicial, que es cuando se llega al juicio. Eso solo por poner un ejemplo. Em, y lo otro que quería comentar es que, a propósito de la necesidad de autorregulación, de que si no lo hacemos, alguien lo va a hacer por nosotros, como planteaba la profesora ahí al final de su exposición, quiero confirmar que eso es muy cierto, y que hoy día las audiencias son capaces de ejercer ese rol casi de manera instantánea. Y quiero citar un caso que a lo mejor más de alguien conoce, pero ya tiene algunos años, pero creo que demuestra muy fehacientemente cómo funciona el nuevo ecosistema informativo, que es la cobertura que se hizo respecto del accidente que hace pocos días se conmemoró un nuevo aniversario, que es el accidente aéreo en la isla Juan Fernández, donde murieron más de 20 personas, entre ellas el animador de televisión Felipe Camiroaga. Por cierto, fue una noticia impactante por la cantidad de personas que iban en ese avión y por lo conocido que era Felipe Camiroaga, en ese momento probablemente uno de los conductores más importantes de la televisión chilena. Esto fue hace 14 años, 15 años, septiembre del 2010, ¿puede ser? Eh, Fue una noticia que se supo tarde, tipo 7, 8 de la tarde, con poco tiempo para reaccionar para los medios que tenían que informar en ese momento.
Y el diario Las Últimas Noticias, que tienen la característica de subir su edición del día siguiente en la noche previa, tipo 8, 8:30 de la tarde, ya está disponible en internet el diario del día siguiente. Se hizo cargo de esta información que nos tenía todos impactados, por cierto, y publica una portada con una gran foto de Felipe Camiroaga con un título que decía el último vuelo del halcón, que era el nombre con el que popularmente era conocido Felipe Camiroaga, eh, dando a entender implícitamente que había fallecido. El problema era que en ese momento técnicamente el avión estaba desaparecido y por lo tanto sus ocupantes también. Nadie había dado por fallecidos a los tripulantes, a los ocupantes del avión Casa 212 de la Fuerza Aérea. Por los relatos que había, sobre todo de una persona que vio esto desde la pista del aeródromo, era evidente que era lo más probable porque el avión había caído en el mar, pero nadie lo había confirmado todavía. Entonces, siendo correcto el título de las últimas noticias, porque era lo más probable, no era tal vez el momento de usar esa frase todavía, dado que nadie, ninguna fuente lo había confirmado de manera oficial. Bueno, como la última noticia subió su portada temprano, hubo espacio y tiempo para que las redes sociales hicieran su trabajo y el público o mucha gente empezó a cuestionar el titular diciendo que, oye, pero todavía es muy pronto para asegurar esto, faltan antecedentes, falta que se haga una búsqueda. Gracias, ahí está, justamente. Em, y lo notable de este caso fue que las últimas noticias en ese poco espacio de tiempo corrigió su portada para la edición final, porque la primera es la edición que se vende lejos o fuera de Santiago, y hay una segunda edición que cierra más tarde, tipo 12 de la noche, 1 de la mañana, que es la que se distribuye fundamentalmente en Santiago, y corrigieron el titular, y creo que la frase era la desesperada búsqueda del avión de Felipe Camiroaga, o algo muy parecido a eso, que era lo que realmente se podía afirmar en ese momento. Había un avión desaparecido, había veintitantas personas que iban a bordo en la misma condición, eh, y era lo que se podía informar. Entonces el diario corrigió, entendió el mensaje que le estaba dando el público y corrigió su titular, algo que, como decía Liuba también, no es fácil de hacer en los medios porque no nos gusta que nos corrijan cuando nos equivocamos, pero somos humanos, trabajamos muchas veces contra el tiempo y no en las condiciones ideales, y por supuesto que nos podemos equivocar. Y cuando nobleza obliga, cuando lo hacemos, hay que reconocerlo y enmendarlo lo antes posible. Entonces también hay, gracias Fernando por colocar la imagen de incluso una disculpa, una cosa bastante inusual que publicó la última noticia respecto de ese episodio. Entonces, si ya para redondear un poco, si ya la industria de los medios está desafiada por su situación eh, de competencia de Internet, de la digitalización de las cosas, de la fuerza que han adquirido las redes sociales, si ya están complicados por ese lado, también complicados por lo difícil que es reunir información, chequear información rápido, sobre todo cuando son temas complejos, cuando no todas las fuentes están disponibles o cuando no todas las fuentes quieren colaborar. Y además una audiencia que está hiper atenta a lo que hacemos y dispuesta para hacernos notar el más leve error. La verdad, los periodistas tenemos que hacer un trabajo de joyería para poder hacer bien nuestra función, para cumplir con lo que la sociedad espera de nosotros. Y en ese contexto creo que es un futuro súper, hiper desafiante el que nos espera a todos nosotros y a los alumnos que están por egresar, por cierto. Iván, muchas gracias por tus interesantes palabras. A los alumnos les vamos a pedir que sus preguntas, por favor, las vayan planteando en el chat para hacérselas. Eh, que nos digan si es para Liuba, si es para Iván o si es para los dos. Para iniciar, yo quisiera pedirles una reflexión respecto de lo siguiente. ¿Desde dónde debiera surgir o con qué criterios o con qué normas surgir la autorregulación cuando esta es de adhesión voluntaria, ¿verdad? No es como la ley, en que la ley tiene el imperativo que todos debemos cumplirla. Lo pregunto, por ejemplo, uno podría pensar, el Colegio de Periodistas cumple una función, una tutoría, ¿verdad? O una tuición, cuando se habla del concepto de tuición ética. ¿Quién tiene la tuición ética de la profesión periodística?
en un país donde el 95% de los periodistas no están colegiados, aproximadamente en la cifra, digamos. Eh, ¿Qué pasa con ese 95%? ¿Quién administra? No sé si se entiende la idea, ¿verdad? ¿Desde dónde viene la tuición? ¿Desde dónde viene esa orientación normativa, creen ustedes? ¿O esto queda solamente en las manos de cada uno? Y si fuera así, bueno, ¿con qué herramientas administrar ese autocontrol? Cualquiera Em, de los dos que quiera. sí. Fernando, es una pregunta difícil de responder, ¿ah? Porque es una muy buena pregunta, es difícil. Yo, mientras tú estás formulándola, yo pienso que obviamente viene muy de cerca porque en el entorno en el que yo me muevo, pero a ver, lo que yo he visto también en el mundo profesional, porque he estado siempre con un pie en un lado y en el otro, es fundamental que las escuelas de periodismo le den un valor a la ética periodística, ¿ya? Parece que estuviera diciendo algo que es como obvio, pero no es así. No todas las escuelas de todas las universidades tienen una malla igual o le dan un valor ya de creditaje, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es la única instancia, digamos, pero no profesional, perdón, académica en la que tú te metes ahí, ¿no? En los ramos que tienen que ver con esto y en los cuales ojalá fuera una ética que esté alejada de la legislación. Me refiero a que la legislación sea una cosa y que la ética sea otra. Lo digo por experiencia, llevo 20 años haciendo clase en muchas universidades y me he dado cuenta de esa diferencia cuando me ha tocado recibir como editora, por ejemplo, alumnos, practicantes, periodistas, trabajar, claro, hay una urgencia ahí en la escuela de periodismo. Eso es una cosa. Y la otra que me atrevo también a decir, y que es bien delicada, que tiene que ver con uno mismo, ¿no? Que tiene que ver con nuestros espacios de trabajo, nuestros espacios que es donde nosotros aprendemos el oficio al final. O sea, nosotros aprendemos mucho en la universidad, pero realmente trabajando en el día a día, tú vas abriéndote camino, vas aprendiendo cosas, yo escuchaba a Iván y con mucha admiración además, porque cuando tú hablas de los casos, hablabas de estos casos, Iván, yo claro, yo lo estaba enseñando, pero yo quería estarlo reporteando. Entonces, eh, en las salas de prensa es donde uno aprende también de esto, en la conversación con su editor o con su editora. O sea, me parece que eso también es fundamental. No sé si puede existir y si uno puede darle la tuición a un organismo. Ya me refiero por ejemplo, al colegio de periodistas, considerando sobre todo que no, hay un gran porcentaje de periodistas que no están colegiados. Pero sí creo que puede haber un trabajo colaborativo entre distintas instancias, universidades, mecanismos de autorregulación, medios de comunicación. O sea, nosotros podemos dialogar, podemos conversar, no estamos en parcelas distintas. Gracias, Ludo. No sé si Iván va a agregar algo. Sí, para complementar nomás que, claro, está el código de ética del Colegio de Periodistas, perdón, pero también está la ley de prensa, que regula el funcionamiento de las empresas periodísticas y dentro de las organizaciones ya a nivel interno, que yo creo que es la herramienta más eficaz de autorregulación, está lo que decía Liuba, por cierto, el acervo ético con el que llega el periodista a trabajar al medio, está la instancia de conversación, que es lo más importante de todo, con el editor a cargo de ese periodista, con el cual se definen los enfoques, los títulos, los elementos que tienen que estar en la información. Y todo editor sabe que si un periodista viene con una información incompleta, va a tener que solucionar eso de alguna forma porque el producto como está no puede salir al aire si le falta alguna parte esencial. También están los manuales de estilo, que también mencionó Liuba por ahí, e incluso algunas organizaciones algo en Chile que creo que nunca aprendió demasiado, que es la institución del defensor del lector, como un personaje que estaba dentro de la organización periodística, pero más bien defendiendo los intereses del público y haciendo ver dentro de la organización, es un personaje súper querido dentro de las empresas periodísticas, que le hace ver a los periodistas, oye, ustedes se equivocaron en esto, esta cifra estaba mala, esto y esto, y en el fondo es un Pepe Grillo que está constantemente vigilando que no cometamos esos errores
para que la información sea lo más exacta y veraz posible. En el chat dice que hay dos preguntas de alumnos de Santiago. Por favor, escríbanlas para poder leerlas, si son tan amables. Sobre todo los más jóvenes, han preferido informarse por medios que están asociados a redes sociales, ¿verdad? Más que en el formato tradicional. ¿Cómo ha hecho el diario para una especie de, no sé si competencia desleal respecto de lo que respecto a lo que puedan ser los medios o los que funcionan como medios? Ahí respondo yo. ¿Sí? ¿Se entendió, no, Iván? ¿O Estaba la un poco, repetimos? porfa, porque estuvo un poco entrecortado. Sí, sí, que en el fondo es que los jóvenes prefieren informarse a través de redes sociales, cómo han hecho y que incluso qué desafíos éticos ha significado para el diario, para un medio tradicional, tener que enfrentar esa realidad. Eh, bueno, lo dijo Arturo Prat en 1879, la contienda es desigual. Eh, Estamos inundados por mensajes de redes sociales que nuestro público y el público joven consume en mayor proporción, sin duda. Em, yo creo que ante eso lo que cabe es hacer periodismo profesional hasta la última gota, es decir, si el público no ve una diferencia entre lo que informan los medios y lo que circula en las redes sociales, ese es el comienzo de nuestro fin como medios. En la medida que podamos aportar información de calidad, debidamente chequeada, fundamentada, probada, contrastada y todas las palabras que ustedes puedan imaginar en esa línea, eh, creo que el público finalmente va a entender dónde encuentra cosas con las que puede confiar y aquellas en las que más bien tendría que ser un poco escéptico. Em, entonces, como esto evoluciona y cambia permanentemente, ¿ah? Pero así como está la cosa hoy día, yo creo que el camino que tienen que seguir los medios es demostrar que pueden hacer las cosas mejor y que la gente puede confiar en lo que publican. Y ahí es donde entra el conflicto del apuro, la urgencia por publicar algo que ya está circulando en redes y esta sensación de que me voy a quedar abajo de esta noticia y la gente no la va a ver en mi sitio o en mis páginas o en mi espacio en pantalla. Y vuelvo a esa pregunta, pucha, entonces, ¿lo hacemos primero o lo hacemos mejor? Eh, y ahí está, yo creo, por ahora la fórmula que nos debiera permitir resistir este embate y salir adelante. Puede que en un año más sea otra y que en 2 años más sea otro el desafío. Eh, pero el periodismo profesional, bien hecho, riguroso, verificado y chequeado, creo que no tiene competencia aún. Aquí tenemos una pregunta, dice, que asumo que es para los dos, dice, si bien la autorregulación es precisamente autónoma, ¿será el camino que el sistema jurídico, por ejemplo, la ley de prensa, conduzca a la autorregulación? Por ejemplo, dicen, hoy no hay diferencia entre entre una empresa periodística y cualquier otra empresa en términos tributarios y legales. La ley de prensa tampoco distingue entre periodistas o cualquier persona. Y aquí viene una segunda pregunta. ¿Y si la ley exigiera declarar mecanismos de autorregulación? Dice, no intervenir ni regularlos, sino solicitar que existan. ¿Cuál es su opinión? Ya, yo puedo, son varias preguntas en una, pero Sí, yo primero sí, quiero pasaron aclarar, varias preguntas. sí, la ley de prensa se refiere y define quiénes son periodistas, ¿ya? Está definido en la ley de prensa. Hace una, em, y por otro lado, vuelvo a la distinción, más que distinción, me parece importante separar lo jurídico de lo ético. No siempre se encuentran, ¿ya? En la discusión ética, a veces hay situaciones que no se resuelven claramente en lo ético y que lo jurídico están determinadas y viceversa, digamos, o sea, se contraponen en algunos casos eso. Yo prefiero, a ver. Prefiero hacer una distinción entre la autorregulación y la regulación jurídica o la existencia de una ley que determine quiénes son periodistas, cómo funciona el secreto profesional, cómo deben funcionar las empresas periodísticas, qué es lo que plantea la ley de prensa.
Pero la ley de prensa diciendo cuáles son los mecanismos de autorregulación, me parece que no, que estamos mezclando cosas que no tienen alcance. Aquí quiero ir con esto. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo práctico. La discusión sobre las filtraciones. Una filtración jurídicamente puede ser considerada, digamos, ilegal, ¿cierto? Porque es un atentado a la vida privada que se puede comprobar jurídicamente. Y por otro lado, desde el punto de vista ético, sí, yo también me hago la pregunta por la vida privada, pero estoy sopesándolo con el interés público. Y la respuesta a si es adecuado o no publicar ese contenido de esa filtración no va a ser igual si me guío por lo jurídico o si me guío por lo ético. Entonces, creo que los mecanismos de autorregulación deben ser propios de la profesión y no determinados por una ley ni por un poder del Estado. Gracias, Liuba. ¿Algo que agregar, Iván, o vamos a la siguiente pregunta? Muy cortito, concuerdo con lo que dice Liuba y tal vez en ese contexto sería saludable que los medios explicitaran delante de sus audiencias cuáles son sus instancias internas de autorregulación para que el público las conozca y pueda eventualmente pedir una rendición de cuentas si encuentra algún contenido discrepante con aquello. Esta pregunta está hecha por nuestra audiencia en Santiago. Dice, en un contexto de audiencias demandantes y exigentes y atentas en cualquier error, ¿qué medidas se pueden adoptar para enfrentar los errores? En un Con, contexto de audiencias demandantes y exigentes. con la leche ya derramada, entiendo, ¿no es cierto? El error ya cometido. Eh, bueno, ponerse colorado, muy colorado, y hacer las aclaraciones que sean del caso, sin duda. O sea, lo que no hay que hacer es tratar de fingir que esto no pasó, ponerlo bajo la alfombra o como que mirando para el techo. No, esa creo que no es la actitud, sino que en aras de ser transparente y de conservar la credibilidad de la audiencia, lo que corresponde es asumir el error y rectificarlo en todo lo que corresponda. La confianza del público en el medio es un insumo fundamental de lo que hacemos. Entonces, nos podemos equivocar, por cierto, nos podemos equivocar. Entonces, reconocerlo de frente es la mejor manera de, que entiendo, reparar y mantener la confianza de las audiencias. No sé si Liuba o, Yo o estoy muy de pasamos acuerdo, a... no, estoy totalmente de acuerdo. Quizás en términos, y ya que estamos en la cátedra de Sante, y perdón la intervención, en términos de Santiago, parte del deber de informar. O sea, recuerden cuando habla de los deberes anteriores, coetáneos y posteriores, no solo es necesario estar preparado, por ejemplo, no solo es necesario que la información sea efectivamente información, sino que existe el responder sobre aquello, forma parte justamente del deber que el sujeto profesional está desarrollando. Vamos con otra pregunta. Hola, esta pregunta puede ser para cualquiera de los dos, o para los dos. ¿Cómo se puede evitar que la autorregulación termine siendo un mecanismo de censura interna más que una protección de la libertad de prensa? Yo puedo decir algo breve sobre eso, que, bueno, la censura interna no es exactamente como el concepto adecuado, es, yo creo que aquí se quiere referir a la autocensura, que los medios se limiten en se frenen, ¿no? En una entrega informativa. La autorregulación tiene que ver con límites y decisiones que se toman de acuerdo a oportunidad. Me refiero a la oportunidad al momento. Ya, como bien decía Iván, en el caso del accidente de Juan Fernández es algo bien tremendo, porque en el fondo, si bien quiero salir primero porque algo supe del Ministerio de Defensa que parece que ya el ministro habló con los familiares, el ministro no ha dado la información oficial. Entonces, no me estoy autocensurando por no darlo a conocer. Es porque no es oportuno ni es ético hacerlo ahora. Porque además en su minuto había que esperar que efectivamente el ministro, en ese momento era Andrés Alamán, hablara con todos los
familiares de los involucrados antes de decir que no había ningún sobreviviente. Entonces, ahí, si uno lo sabía, me refiero, no es que el canal o el diario diga, no, no censuremos, no lo hagamos, no estamos censurando, estamos siendo, al contrario, estamos tomando una decisión basada no en el sentido común, sino que en la ética periodística y considerando siempre la oportunidad. Entonces yo creo que no es una decisión de autorregulación, no conlleva una autocensura necesariamente. Gracias, Liuba. Em, Iván. Me parece que acabamos de vivir otro episodio parecido a propósito del accidente de los mineros en el Teniente, cuando la búsqueda ya estaba terminando y se terminó de verificar que estaban todos los mineros fallecidos. Esa información circuló extraoficialmente en el lugar donde estaba la prensa esperando información. Y fue evidente en las transmisiones al aire que los medios se contuvieron, eh, no dando la información porque todavía estaban en el proceso de notificar a las familias y había un desarrollo interno que había que cumplir todavía por último para respetar la dignidad de las familias que estaban afectadas. Y pese a que era precario porque era fin de semana, a veces no está toda la gente que debe estar de turno porque obviamente en los fines de semana no están todos los equipos al 100% y la cadena de decisiones a lo mejor estaba más débil en ese instante, que es algo que puede pasar. eh, mm, en su mayoría creo que los medios fueron responsables en ese sentido y no informaron de esta noticia, de que estaban todos finalmente fallecidos, hasta que fue oportuno hacerlo en el sentido que había una fuente oficial que lo decía y de esa manera no se pasaba a llevar a nadie tampoco. ¿Cómo se hace? Con una gran discusión adentro de los medios. Yo creo que alguien puede legítimamente creer que eso es autocensura y otros podrán estimar que no, y esa conversación se tiene que dar y se tiene que discutir con argumentos. Y lo mejor que hay, no conozco otra receta, es resolverlo en una buena reunión de pauta con muchos intervinientes, con un razonamiento profundo de las cosas, poniendo cada argumento en la balanza. Y generalmente las decisiones que salen de esas instancias como colectivas son las adecuadas, porque prima el deber ser periodístico, el sentido común, la responsabilidad con el público. Es donde mejor se resuelven esas cosas. Liuba, Iván, quisiéramos, teniendo en cuenta que nuestro auditorio son principalmente futuros profesionales, quisiéramos ofrecerles el espacio para una reflexión final destinada principalmente a ellos antes de finalizar esta que es nuestra segunda jornada de la Cátedra de Santes 2025. Em, bueno, yo les quisiera decir que el periodismo es una profesión fascinante, que no les digan lo contrario. Nos movemos mucho por la pasión, pero hacemos un trabajo racional y sumamente intelectual día a día, que las mejores experiencias periodísticas efectivamente se dan trabajando con otros. Así como dice Iván, yo estoy totalmente de acuerdo, no hay mejor forma de resolver una duda o un dilema ético que en una muy buena reunión de pauta. Por lo tanto, es clave que ustedes como futuros periodistas, en una sociedad que está tan individualizada y que pareciera que no nos relacionamos con otros, es fundamental, fundamental estar con las personas, estar con otros, estar con nuestros colegas, conversar, discutir, leer, cuestionar, estar efectivamente cuando yo era estudiante me decían, hay que estar en la calle, sí hay que estar en la calle, no hay que estar en la pantalla todo el tiempo. Y eso es lo apasionante, si no, no va a ser apasionante. Y el trabajo que nosotros hacemos es realmente apasionante. O sea, de verdad yo les digo, a mi edad, cuando Iván está hablando de casos como el del teniente, el de Juan Fernández, yo me acuerdo de coberturas que me tocó ver desde lejos y analizar editorialmente, como los atentados en París, me acuerdo, o lo que pasó con Charlie Hebdo el año 2015, o las mismas erupciones de los volcanes y todas estas tragedias y desastres naturales, y uno quiere estar ahí. Eso es el periodismo. Pero quiero estar ahí porque voy a hacer una contribución, y eso es un trabajo, y es un trabajo intelectual. Eso quisiera decir. Muchas gracias, Liuba. Iván. Me sumo
completamente a lo que ha dicho Liuba. No quisiera que los alumnos quedaran con la impresión de que esta profesión está muy difícil, que está compleja, que es cierto que está en crisis, pero está en crisis en el sentido de estar súper desafiada a mejorarse a sí misma para cumplir con su rol social. Es apasionante, yo diría que es una forma de vida. Em, yo empecé a trabajar regularmente hace 30 años y todavía cuando me siento delante de un computador a escribir y a iniciar esa primera línea que es tan difícil llegar a ella, ¿no? ¿Cómo hago un buen lead? Todavía me entusiasmo como el primer día porque es como, no sé, es como el oxígeno que necesito para vivir todos los días. Entonces, esta profesión es tan importante para el correcto funcionamiento de la democracia, de una sociedad como la nuestra, del mundo, en definitiva. Es tan relevante para que la gente esté bien informada y pueda tomar buenas decisiones. Y además es tan apasionante desde el punto de vista personal, las cosas que uno aprende, las personas a las que uno conoce, las realidades de las que uno se entera, que yo difícilmente podría mencionar un trabajo que sea más atractivo y más estimulante que este. O sea, yo sé a la hora que entro en la mañana, no sé a qué hora voy a salir en la noche, ni sé con quién voy a terminar conversando hoy día o de qué voy a terminar escribiendo. Y eso pasa todos los días. Entonces, esa incertidumbre, esa ansiedad por enterarme de qué vamos a informar hoy día, hace que esta profesión sea apasionante, realmente apasionante. Entonces, recomiendo a todos que sigan adelante, que no se fijen tanto en los desafíos, sino en todas las gratificaciones que esto puede otorgar a futuro, porque somos muy necesarios para que la sociedad democrática funcione adecuadamente. Muchas gracias por acompañarnos hoy día en esta contribución que queremos hacer en esta mejoría de nuestra profesión, que a la que hacíamos mención recién, pasa por generar instancias como estas, poder llevar mensajes como estos a nuestros alumnos. A partir de estas exposiciones de hoy día, generar bajadas, están conectados alumnos de Santiago y de Concepción que están cursando el curso de ética periodística, por lo tanto, generar bajadas reflexivas en las clases siguientes. O sea, esa es la contribución que estamos haciendo, teniendo en cuenta que estamos formando a los futuros periodistas. Así que muchas gracias a los dos por su tiempo. Gracias también a todos los alumnos que se conectaron y desde ya recordarles que la tercera sesión de la Cátedra de Saltes será el lunes 13 de octubre. En esa oportunidad tendremos como expositora a la doctora Rosa Zeta de la Universidad de Piura en Perú y estará con los comentarios Catalina Gaete, que es investigadora del Observatorio Complutense de Desinformación en Madrid, pero en todo caso toda la información respecto de lo que viene lo pueden revisar en la web de la Cátedra de Santes, de santes.udd.cl. Y ahí están los videos, están las fotografías, está todo, porque funciona como una especie de reservorio de todo lo que estamos haciendo. Así que muchas gracias a Liuba y a Iván de nuevo y a todos nuestros alumnos por conectarse, por interesarse y seguimos en este trabajo por formar a los mejores profesionales para tener el mejor periodismo en nuestro país y en el mundo completo. Así que muchas gracias y muy buenas tardes para todos. Que estén muy bien.